de nuevo la sirena. Lucas Yach, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hablábamos recién con Conrado Stoll del tema vacunas, ¿no? Y hoy, en esta gira que está haciendo el presidente de la Nación, el propio representante de España, la máxima autoridad de España, le decía vacunar, vacunar, vacunar. Las restricciones son el pasado y el presidente argentino miraba esto. ¿Qué opinas de una perspectiva económica? Bueno, claramente lo que se está viendo en el mundo, si uno compara incluso países del primer mundo, es, digamos, recuperación más rápida en los países más vacunados. Por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos y el mismo Israel, ¿no? Digamos, está claro que para Argentina este año, te diría, tenemos como 3 factores que definen lo económico. Uno es nuestro pantano de la macro que viene hace un tiempo, inflación, déficit fiscal, etcétera, donde no parece haber como un camino claro. Ahora está esta negociación, a ver si el Club de París y si el fondo y si la sobretasa, toda una discusión sobre nuestros problemas clásicos, digamos, de la macro. El otro tema es la vacunación, claramente. Eso va a definir, digamos, qué tan rápido podemos abrir toda la actividad económica, y eso es decisivo, es lo que se está viendo. Y el tercer punto que te diría que tenemos a favor es que hay un contexto internacional hoy que se ha vuelto más favorable, en parte por la recuperación de estos países que decimos, y sobre todo de Estados Unidos, y que eso se está reflejando en precios de lo que exportamos, digamos, exorbitantes, ¿no? La soja hoy tocó $600, récord en más de una década. Eso obviamente favorece a Argentina. Entonces, en el equilibrio entre estas 3 fuerzas se va a definir un poco cómo es la economía, te diría, con la que van a votar los argentinos en septiembre y noviembre, ¿no? Te hablábamos de lo que pasaba hoy en España. Fíjate las imágenes de esta frase y vamos a preguntarle también a Conrado Stoll por esto. Vacunar, vacunar, vacunar. Lo vemos. El estado de alarma es el pasado. El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro. Y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación. Insisto, estamos a 99 días. A 99 días de lograr la inmunidad de grupo y, por tanto, lograr ese 70% de la población vacunada. Conrado, vacunar, vacunar, vacunar. ¿Qué tan lejos estamos de esa máxima europea? Esa debe ser la máxima y estábamos lejos. Pensá que ustedes en el pase hablaban con Luis hace un ratito nada más que AstraZeneca no se usaba tanto. Efectivamente, Estados Unidos tiene 70 millones de dosis, no las va a usar. Europa no va a renovar el contrato con AstraZeneca, acaba de comprar 1.800 millones de dosis de Pfizer, y Dinamarca, por la baja dispersión de virus que tiene, se dan el lujo, y por la alta proporción de vacunados, se dan el lujo de decir que han prohibido el uso de AstraZeneca y de Johnson & Johnson en Dinamarca. Entonces, vacunar es la solución a la pandemia, y fíjate vos cuál es el desafío acá. Ahora llegarían estas 4 millones de dosis de AstraZeneca. Llegaban 900.000 el 21 de mayo por el fondo COVAX, 500.000 de Sputnik y hay 2 millones en el país de dosis que no se han aplicado. 7 millones de dosis. Replicando lo que decías de vacunar, 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 vos tenés que dar todas esas dosis en 10 días, 12 días, 14 días. Pensá, Uruguay está vacunando 50.000 personas por día. Eso equivale a 600.000 acá. Hagamos la mitad. Podemos dar 300.000 por día. ¿Por qué te digo esto, José? Porque no sirven las 6, 7 millones de dosis si se van a dar en 3 meses. Tienen que darse en el menor tiempo posible. El desafío tiene que ser decir, me quedé sin dosis. Tenía 6 millones y nos quedamos sin dosis en 2 semanas porque las dimos todas. Ahí ganás la inmunidad esa de la que queremos para cortar esta diseminación actual. Paz. Conrado, esto que usted mencionaba de la segunda dosis, ¿cuán rigurosos son los tiempos en los que deben aplicarse? Y eso, en la Argentina hoy, ¿se está cumpliendo? ¿Se están cumpliendo esos plazos? Por ahora no se han pasado y hay gente que está por cumplir en este mes de mayo los 3 meses de una primera dosis, sea de Sputnik o de Covishield AstraZeneca. ¿Cuán rigurosos? Vos tenés un país como Canadá, del nivel de Canadá, que está dando la Pfizer cada 4 meses. Y cantidad de canadienses que cruzan la frontera a Estados Unidos para vacunarse en Estados Unidos porque no tienen suficientes vacunas. Entonces, te diría que los datos dicen que AstraZeneca y Sputnik vos podrías separar 3, 4 meses. Los canadienses están separando la Pfizer, que no la tenemos ahora en este momento. No mucho más que eso porque no hay datos. Normalmente las vacunas se pueden separar muchos meses. De hecho, que se dieran cada 3 semanas o 4 estas, te diría que es por la urgencia que hubo por hacer las investigaciones y por eso las separaron poco. Pero si no hubiese habido esa urgencia, estas vacunaciones se habrían hecho cada 3, 4, 6 meses.
Así que no deberíamos pasarnos de 3 o 4 y la gente tiene que completar esa segunda dosis, recordando que el Sputnik, la segunda dosis es especial, es diferente que la primera, que no es el caso para Sinopharm ni para AstraZeneca. Conrado, hay otro tema que se debate, ayer lo veíamos a Carlos Pañi aquí en La Nación Más y que mostraba el tema del efecto restricciones nocturnas y también de las escuelas como tal. Vos que lees papers en profundidad, científicos, ¿está estudiado esto? ¿Está estudiado cuánto impactan realmente en la presencialidad en las escuelas y cuánto hay de mito de realidad en el relato de la provincia de Buenos Aires? No, los colegios diseminan la pandemia, vos tenés que empezar con ese título. El colegio disemina, hay cientos de miles de personas en la calle, obviamente contribuye. Ahora, tenés que completar la frase. No lo disemina en un grado tal que se justifique cerrar los colegios. Los colegios es lo primero que se abre y lo último que se cierra. Esa es la frase de pandemia. Ahora, si estuviéramos acá conversando en hindi y estuviéramos en Mumbai, tendríamos que tener los colegios cerrados, evidentemente, cuando vos leíste hoy que en las orillas del Ganges se acumulan los cadáveres. En ese lugar, por supuesto, tenés que cerrar los colegios. Aquí no, tenemos una dispersión parecida a la de Uruguay, o sea, muy alta. Sin embargo, Uruguay ya hace una semana empezó a abrir los colegios en forma progresiva que estaban cerrados. Eso hay que abrirlo. Con respecto a restricciones de movimiento, obvio, golpean la economía, ustedes lo pueden discutir ahí mucho mejor que yo, pero evidentemente con la cantidad, y viste que hoy el número fue alto, con una positividad muy alta, con este grado de dispersión tenés que restringir los movimientos de la gente, porque además la herramienta más importante para controlar diseminación, que es testear, seguimos un año y pico después sin testear lo suficiente. ¿Pablo? Conrado, si da la sensación de que que van a llegar muchas dosis de AstraZeneca por encima de cualquier otra vacuna en los próximos meses. Si vos fueras a vacunarte, ¿te daría lo mismo poner el brazo para la AstraZeneca, para la Johnson, para la Pfizer o para la Sputnik, o tenés alguna preferencia? Bueno, no incluiste vacunas chinas en la pregunta que me hiciste. Y te puedo decir que yo puse los brazos, los tengo puestos los dos en la Sputnik, que resultó en la publicación de Lancet que tiene una buena eficacia. Sin duda no pondría el brazo, o sea, hay que vacunarse. La mejor vacuna es la que uno se da, de nuevo el título. La mejor vacuna es la que te das, porque todas previenen enfermedad grave y muerte de una forma muy eficaz. Ahora, dicho eso, ya hay evidencia que Sinopharm puede requerir una tercera dosis, lo están haciendo en Emiratos Árabes, los datos por arriba de 60 años para Sinopharm no eran fuertes, entonces realmente si hubiera podido elegir aquí, elijo la Sputnik o AstraZeneca, me habría parecido lo mismo, esa incidencia de trombosis es muy baja y depende de dónde estás. Cuando vos estás en un país de bajísima dispersión, si estuviéramos en Nueva Zelanda, no te tenés que dar AstraZeneca ni Johnson & Johnson, porque aunque el riesgo de trombosis es muy bajo, como la dispersión es baja, tu riesgo de COVID-19 es bajo. Entonces no te des una vacuna que ha mostrado algún problema, por poco frecuente que sea. Por eso las dejaron de dar en esos países que ya están tan vacunados. Entonces, la elección no es tan simple, pero Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik parecen estar a la cabeza de las vacunas en este momento. Todas las versiones chinas un poco menos eficaces, AstraZeneca y Johnson & Johnson con ese problema infrecuente para países con gran diseminación, pero de trombosis al fin en algunos casos infrecuentemente. Conrado, voy a despedir a Michelle, que está ahí en Israel, en vivo, en La Nación Más, único medio con alguien que está en vivo, 5:30 de la mañana, en el tema que va a ser la tapa de todos los diarios a nivel internacional durante las próximas jornadas. Michelle, contanos lo que estás viviendo, ya amaneció allí en Tel Aviv, contanos. Ya amaneció acá en Tel Aviv, tenemos algunos ratos de calma, pero es incesante porque son bombardeos de un lado para el otro, son amenazas de un lado para el otro. Ninguna parte parece querer ceder, no hay ningún país, la ONU tampoco está pudiendo resolver este conflicto. Ha escalado de una manera que ha sorprendido a absolutamente todos y no se sabe cómo va a seguir. Lo cierto es que llamaron a 5.000 reservistas para ir a la parte norte y sur, para ir al centro y al sur, perdón, y es no les puedo explicar, es todo el tiempo escuchar
la sirena, aunque no esté sonando, es todo el tiempo escuchar ruidos y estar alerta para correr y para resguardarse. Y lo que dice Benjamín Netanyahu, lo que dice Benny Gantz, que es el ministro de Defensa, es: esto va a seguir semanas. No dicen que va a terminar mañana, pasado, que van a ser unos días, como fue en noviembre de 2019. Lo que dicen es que van a ser semanas, que Hamás y la yihad islámica van a pagar un precio muy alto por lo que están haciendo. De hecho, varios de los representantes más importantes ya fueron atacados por Israel. Lo que sí está intentando hacer Israel, por ejemplo, les cuento cómo llegaron los bombardeos a Tel Aviv, que fue una de las cosas más graves que pasaron, por lo que representa Tel Aviv. Había un edificio de 13 pisos en Gaza donde funcionaban oficinas y varios representantes de la yihad y del Hamás. Israel lanzó una alerta para que los civiles evacuaran ese edificio, porque dijeron: en 1 hora lo vamos a bombardear. Les damos 1 hora para que salgan, para no matar civiles. Esto le quiero aclarar: el edificio finalmente fue impactado y el Hamás dijo: si impactan el edificio, que es el que están viendo ustedes en pantalla, a las 21 horas Tel Aviv va a estar bajo fuego. No llegamos a las 21 horas, unos minutos antes ya tiraron 130 misiles en 10 minutos. En toda la zona centro, en Tel Aviv y en zonas aledañas. Murió una mujer en este momento de Rishon LeZion, que está más o menos a 15 kilómetros de Tel Aviv. En un nuevo ataque murió una mujer de 35 años y un nene de 7 años en Lod. Y aparte de estos misiles, en las ciudades árabes o en las ciudades mixtas que hay en Israel, se están produciendo enfrentamientos entre civiles. Lod, que es una de las ciudades que está también muy cerca de Tel Aviv, que es donde murieron estas 2 personas, hay estado de emergencia porque se han incendiado sinagogas, restaurantes, hoteles, autos. Hay muchísimos disturbios aparte de los misiles, con lo cual la situación es sumamente compleja y no parece tener un final. Miguel, un beso gigante, cuídate mucho. Hace poco nos mostrabas también el contraste. Nos reencontraremos pronto y te mando un beso grande y gracias por esta charla. Gracias a ustedes, un beso. Fori, estábamos viendo esta situación que nos contaba Miguel y es una realidad de contrastes, ¿no? El país con más vacunas, el país que se liberó de los barbijos y también esta realidad que lleva una vida de historia. A ver, hay una situación extremadamente delicada. Recuerden que Israel está en un proceso de formación de gobierno donde hay como distintas alternativas. De todas formas, este momento es aprovechado por el Hamás para valerse, llamemos así, de una presunta vulnerabilidad política que existe mientras está en una etapa de formación de gobierno, y este ataque es claro contra Israel para tomar posiciones en un proceso que ya tiene más de 55 años de discusión, porque lo que estaba en la tela de juicio en este momento es lo que fue el día de la recuperación de parte de Jerusalén por parte de los israelíes. Y esta discusión que va a seguir. Ahora, esto no solamente involucra a Israel, al Hamás, sino a otra gran cantidad de actores, como es el caso de los Estados Unidos, sin duda, pero también los países, por ejemplo, árabes del Golfo, Rusia, Turquía, Irán, todos tienen intereses y ahí acá hay una redefinición y además un desafío entre los grandes protagonistas mundiales que van a ver cómo se mueve en este tablero. Mientras estaba viniendo hacia acá, creo haber escuchado un mensaje de Netanyahu que anuncia el avance del ejército israelí para entrar y tomar posiciones de manera sistemática en el territorio ocupado por los palestinos, lo cual puede ser un agravamiento mayor de todo este episodio que no sabemos, pero que está claro, como lo dijo recién Michel, que esto va a durar mucho más que algunas horas. Esto viene para durar y para fijar nuevas posiciones en una mesa de negociación. Lucas, esta realidad que vemos a nivel internacional tiene como contraste a nivel local una suma de restricciones que siguen, que se acrecientan. ¿Hasta cuándo hay lugar para restricciones en una economía? Bueno, José, creo que la pandemia y la cuarentena como reveló mucho de los... o desnudó muchos de los problemas graves y te diría estructurales que tiene la Argentina. Uno es el tema de la grieta verdadera de Argentina, que no es entre
kirchneristas y Juntos por el Cambio, sino entre los que están adentro de un sistema protegido, laboral, muchos escuela privada, salud privada y después una gran masa de gente en los sectores informales. ¿Por qué digo que lo desnudó y lo puso más claro? Bueno, se puso un muro de la prohibición a los despidos, entonces hay todo un sector protegido, más protegido, y todo un sector no protegido que obviamente ese muro le hace más difícil acceder, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las cosas que, digamos que las restricciones o las medidas vinculadas a la cuarentena mostró claramente, ¿no? Otro de los temas, me parece importante, es la cuestión del federalismo, ¿no? Por ahí no te estoy contestando específicamente lo de las restricciones, pero me parece que está vinculado porque ahora tenemos esta especie de ley de superpoderes donde básicamente muchas regulaciones que normalmente estarían en manos de provincias pasan a estar, bueno, el presidente de la Nación con esta ley podría decir, digo, si en tal provincia van a la escuela o no van a la escuela, que fue el motivo del conflicto entre Cava, entre la ciudad de Buenos Aires, en la justicia con la Nación, ¿no? Dentro también de este tema del federalismo, fíjate el tema de la provincia de Buenos Aires, que es como este problema gigante que tenemos, que nunca hemos resuelto, donde el gobernador hace política nacional y donde hasta María Eugenia Vidal, a mí esto me sorprendió, por ahí a raíz de su libro dice, bueno, yo no me metí tanto como se mete Kicillof en los temas de política nacional, casi lamentándose, ¿no? Este rol del gobernador de Buenos Aires como una especie de figura cuasi presidencial en la Argentina, ¿no? Entonces, son como muchos temas, y por supuesto el tema de la inflación y el pantano del que te decía, ¿no? Al principio de la pandemia nos decían, no, bueno, se puede emitir, total no hay inflación. Hoy estamos viendo la inflación arriba del 4%, ya varios meses arriba del 3% y estos meses arriba del 4%. Entonces, es como que, por lo menos mi interpretación de este fenómeno cuarentena-pandemia es, che, ¿no nos damos cuenta que hay cosas que claramente no están funcionando? Esta grieta social, este federalismo que no funciona, esto de que imprimimos papelito de colores, nos engañamos a nosotros mismos, decimos, che, no queda otra, y después lo pagamos todos los meses con impuesto inflacionario. Es como que, más allá de la discusión de qué restringir y qué no restringir, creo que debería ponernos a pensar, y a los partidos que van a elecciones en septiembre y en noviembre, a ver, ¿cuál es la propuesta para lidiar con estos temas? Sí, una agenda... Estamos discutiendo temas muy pequeños y creo que lo que nos muestra esta realidad tan dolorosa para muchos argentinos es, a ver, ¿hay soluciones, hay un camino, hay un rumbo para corregir todo esto? ¿O vamos a estar discutiendo siempre si le pagamos al fondo 3 pesos más o 3 pesos menos? Es un debate, Conrado, te sumo con una de las frases del día de hoy. Te voy a mostrar lo que dijo Matías Almeida, tal vez lo conocés del mundo del fútbol, pero planteó una de las cuestiones que es el rol del sector privado en un contexto de pandemia. Fíjate qué es lo que decía. De hecho, hace 20 días llamé a un político importante de Argentina para preguntarle que quería vacunar a todo azul, quería vacunarlo, quería pagar todas las vacunas, no se pudo, lamentablemente no se pudo, tenía todos los contactos acá para poder llevarla y vacunar a todo azul. Cuando hablé con este político que conozco, me dijo que no se podía, porque lo manejan obviamente los estados. No se puede a nivel, digamos, privado hacer estas cosas. Es una lástima, porque hay mucha gente que estaríamos dispuestos a invertir nuestro dinero para ayudar a la población. Conrado, ¿por qué no se puede? Digamos, ¿cuál es el lugar que tiene en este caso el sector privado en un contexto como el que vivimos? Te contesto y primero qué simbolismo, me quedaba pensando hace un rato que Israel ha vacunado tantos palestinos y árabes en esta pandemia. Pero con respecto a eso no hay un no se puede, no hay legislación que diga que no se puede. No te voy a contar del sudeste asiático, de Canadá o de otros países que, por ejemplo, el sector de turismo se ha encargado de comprar vacunas justamente para salir rápido de la pandemia y poder avivar el turismo, que es de lo que viven en esos países. Pero te cuento, acá al lado en Brasil, Bolsonaro arregló con distintas empresas y les dijo, por favor, les doy una cuota de 33 millones de dosis para que compren y ustedes las usan como quieran, pero con la condición de que me tienen que dar al gobierno la mitad de esas dosis. O sea, no te puedo decir que no se pueda.
es una buena idea, de hecho. Y en otro aspecto lo decíamos con los testeos rápidos. Si los testeos rápidos se libera la venta para que las compren los individuos, lo puede comprar el individuo para hacérselo en su casa, pero lo pueden comprar las empresas para testear a los empleados. Perdóname que te interrumpa porque quiero seguir preguntándote. Recién la provincia de Buenos Aires dijo que los testeos no se pueden comprar en farmacias porque la trazabilidad del COVID la tiene que seguir el Estado. Después le han puesto un montón de piedras a un montón de empresas privadas, me consta porque hablé con ellas, porque dice que si se mete un privado en el tema vacunatorio puede hacer quedar mal al Estado. Salvo y la a la tercera. La PAX, salvo la PAX, salieron como por un tubo. Por los testeos. Y la última, perdóname, hay una cantidad de vacunas de reserva en el Ministerio de Salud que nunca se terminan de aplicar, como para poder seguir diciendo, aunque nos quede una vacuna, seguimos aplicando. En ese contexto, ¿puede funcionar tu propuesta o la que se aplica en otros países? Cero de los testeos rápidos porque me han acusado de tener intereses económicos. Un disparate, ayudaría muchísimo que, ya te digo, te insisto, la fracción de gente que se pudiera comprar para tener en su casa es muy chiquita, pero los grandes empleadores podrían hacerlo en los empleos, testeando al empleado cuando llega 2 veces por semana y ya eliminase el riesgo. Así que eso absolutamente... Es más, han comprado millones de test rápidos. Finalmente hoy leí una noticia, no sé cómo lo van a distribuir. Con respecto a las vacunas, es lo que decíamos hace un rato. Tenés razón, Pablo, no tendría que haber una sola vacuna en una heladera ni en una estantería en la Argentina. Por eso dije, en mayo nos vamos a juntar con 7 millones de dosis y el desafío tiene que ser dar las 7 millones en 14 días, porque dándolas aceleradamente vos generás esa inmunidad, que si las das en 3 meses no sirve o perdés una oportunidad única. Y un detalle que parece una trivialidad, así como creo yo personalmente que triplicar los vuelos a Estados Unidos sería una idea inteligente para que más gente se vaya a vacunar en vez de haberlos disminuido a la mitad como han hecho. También, cuidado, nos vamos a juntar con casi 8 millones de dosis en mayo. Si vos a los frascos que se usan, cuando supuestamente diste todas las dosis del frasco, juntás el resto que queda, tengo algún frasco por ahí, vos, esto lo han hecho todos los países ricos lo han hecho. Vos podés sacar una cantidad muy significativa, entre 5 y 20% de dosis más, juntando los restos de los frascos que supuestamente ya ha sacado todas las dosis que tenían. Así que hay muchas cosas de la logística que se pueden hacer en testeo y en vacunación. Esperemos que lo estén pensando para cuando lleguen y se junten esta cantidad de vacunas ahora. Pero los privados podrían comprar, no hay algo que lo impida. Sí, quería volver un segundo a lo que planteaba Matías Almeida. Si vos fueras ministro de Salud, ¿vos habilitarías que una personalidad como Almeida diga, bueno, tengo mis contactos, vacuno mi pueblo? Yo jamás podría ser ministro de Salud, José ya sabe, ya hablamos por qué no me habrían aceptado, pero de todas maneras, vos sabés que, a ver, esto es una pandemia. Las ambulancias que llevan gente muy grave pasan la luz roja y está prohibido pasar la luz roja, pero cuando hay una persona muy grave, las ambulancias pasan la luz roja. Y en una pandemia vos hacés todo lo posible, sobre todo cuando tenés un problema como en Argentina, que la controlás como en 1918 con aislamiento, porque testeo es insuficiente y vacunas también. Entonces, no sé cuáles son las formas, no importa, por eso debe ser fácil de solucionar. Se llame Almeida o se llame una empresa muy importante de personas que tienen miles y miles de empleados, sí lo consideraría definitivamente. Todo ayuda. Y la trazabilidad, que muy bien decían ustedes, la tenés que también poder seguir. Por eso dije, el test rápido, por ahí que el empleado se lo hagan en la propia empresa. Y la empresa es responsable de informar si algún empleado dio positivo o no. Y las empresas que compraran vacunas o la donación de Almeida o de quien fuera, también tenés que tener herramientas que podés mantener la trazabilidad de algo como vacunación. No es que Almeida la va a comprar, la va a traer en una valija y la va a aplicar en azul. Se tiene que poder controlar eso. Pero te están ofreciendo hacerlo. Entonces, cuando vos no podés con tus recursos, creo que todo tendrías que aceptarlo. Conrado, muchas gracias por esta charla con nosotros. Gracias a ustedes, José. Muy buenas noches. Vamos con una rueda de información propia y vamos a seguir hablando con Lucas Giachi y también con el ex canciller Jorge Forí. Alfredo Sainz. Sí, mira, te digo, hoy se conoció lo de la noticia que AstraZeneca está enviando las vacunas. Contando un poquito la interna que estaba dentro del sector privado, puesto un contrato que se había anunciado que para esta fecha ya tendría que haber 7 millones de vacunas que tendría que haber importado AstraZeneca desde México.
El laboratorio argentino que hizo los insumos le echó la culpa a su par mexicano, el Liomont. Liomont ahora efectivamente está enviando la primera partida, van a ser en total, lo que van a estar llegando son 4 millones, un poquito casi 4 millones. ¿Quién gana y quién pierde, Alfred? Hugo Sigman estaba muy golpeado, él había sido muy castigado, incluso desde el oficialismo lo habían acusado porque había sido el socio local en este emprendimiento. A partir de ahora se puede reposicionar, digamos, Sigman cumplió con el envío de los insumos y quedó claro que era el laboratorio Liomont que tenía problemas en el envasado para poder traer las vacunas a Argentina. Y también tenés ahí algunas caras que vos pusiste en tu informe, veíamos a Hugo Sigman, ves cómo están hoy parados. Bueno, tío, dentro de este sector de empresarios amigos por el gobierno hubo varias noticias en estos últimos días. Primero Raúl Olmos, que es empresario del sector sindical de la salud, muy vinculado con la UOM. Ahora está muy posicionado, está en alza porque es uno de los posibles compradores de Telefónica Argentina, que está buscando comprador para sus negocios en toda la región. Acá en la Argentina, el que está picando en punta, por lo menos por ahora, es empresario Raúl Olmos, que está vinculado a los medios. Para la gente que conoce, bueno, es el dueño de Crónica y del diario BAE. Tenemos Marcelo Filgueiras, que bueno, también la interna de la salud de los estos empresarios amigos del gobierno, era el que había quedado mejor posicionado, porque te acordás que esto en la Argentina es tan dinámica que se había anunciado que va a empezar a fabricar en la Argentina la vacuna rusa. El Hugo Sigman, que venía golpeado del mismo lado del gobierno porque no lograba destrabar el envío de la vacuna de AstraZeneca, ahora quedó un poquito mejor posicionado con la noticia de hoy. Y el último empresario cercano al poder que está pasando por un mal momento es José Luis Manzano. Recordamos, Manzano con Vila y Filiberti compraron Edenor con una promesa que se había anunciado el propio ministro Guzmán de que más o menos iba a empezar a actualizar las tarifas eléctricas y que este año no iban a perder con la inflación. No va a pasar, lo que quedó claro más allá de la interna de Guzmán con Basualdo es que por lo menos por este año el aumento del eléctrico de la electricidad va a estar muy por detrás de la inflación, solamente un 9%. Bueno, hay muchos datos también que vienen y muchas tendencias nuevas. Tal vez vos tenés lo que está pasando de un lado, ¿no? de la capital o GBA. En GBA te quedaste sin jardín de infantes y hay un nuevo boom. Sí, José, efectivamente. Se llama jardín rodante. Quienes lo quieren, quienes lo hacen... Jardín de infantes blue, ¿no? Lo llaman. Quienes lo quieren, quienes lo hacen, le dicen jardín rodante. Quienes lo critican, le dicen jardín blue, en comparación justamente al dólar blue. ¿Qué pasa cuando el gobierno te impide la compra de dólares? Se revitaliza el mercado paralelo. ¿Qué pasa cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires te impide mandar a los chicos a la escuela? Surgen las escuelas, entre comillas, paralelas, y ahí surge el boom de los jardines rodantes. Ahí van a ver en segunditos nada más, muy probablemente, algunas tarifas del jardín blue. Yo les voy anticipando. La mínima ronda los 20.000 pesos, la mínima. La máxima supera los 50.000 pesos. ¿Cuál es el origen de los jardines rodantes? Los countries. Pero hay una cuestión, esto después se masificó y hay jardines rodantes ilegales y hay jardines rodantes que eran legales, pero ahora volvieron a ser ilegales por la disposición de Kicillof. Así están dadas las cosas. Estos precios muy impresionantes. ¿La idea del jardín rodante no es justamente que rueda por las casas de los padres? Hay de todo. Mira, hay una gama enorme, me puse a investigar eso hoy por la tarde, Paz. Hay una gama enorme, puede estar por la casa de los padres, puede ser un lugar al aire libre también. Hay gente que está bien armada, institucionalizada y tiene el seguro de los docentes. Hay gente que no, hay gente que es docente, hay gente que no, y en eso también varía la tarifa. Sí, esto, Lucas, nos lleva a la creatividad de una economía basada en restricciones, ¿no? Recién miraba y también Fourier sentía cuando íbamos hablando de los distintos países, ¿por qué tenemos que llegar a una situación de creatividad hasta en un jardín de infantes? Fíjate de lo que hemos hablado, ¿no? Prohibido importar vacunas, prohibido educar a tus hijos. O sea, es extraordinario si lo pensás. O sea, salud, educación, digamos, dos cosas fundamentales y está prohibido. Argentina creo que tiene una cierta mayoría variable con una convicción cultural muy fuerte sobre las capacidades del Estado, ¿no? Sobre el Estado te salva, el Estado es el que... Ejemplo, otra noticia de hoy. Los supermercados van a tener que decir de todos los productos que tienen, todas las marcas de mayonesa, y va a haber uno que tiene un cartelito que dice soy la más barata. Eso es una disposición de ahora
de Argentina. Con eso creemos que vamos a controlar la inflación. Entonces, y está encarnado este gobierno, esta visión de el Estado tiene un montón de acciones que puede hacer con las que corrige el problema, ¿no? Y uno ve en otros países eso no es tan así, incluso en países de América Latina se han dado cuenta que en muchas dimensiones el mercado funciona y el Estado, por supuesto, tiene un rol en garantizar, digamos, un piso mínimo y servicios básicos en educación, salud, etcétera. Garantizarlos quiere decir producirlos o quiere decir financiar para que la gente pueda concurrir. Y por supuesto eso lo vemos también en el manejo del dólar, en el manejo de las importaciones. Fíjate de nuevo lo que está pasando. El gobierno, estas fueron dos noticias desconectadas, pero creo que están conectadas. El gobierno dijo, bueno, voy a darle nuevas computadoras a los chicos y al mismo tiempo la empresa BGH anunció una inversión, perdón que diga el nombre, de $1 millón, como si fuera, ¿no? Y acto seguido se empezó a discutir el aumento de los impuestos a las importaciones de computadoras. De nuevo, un hecho fundamental para la educación y para la producción, como son las computadoras, las hacemos más caras en Argentina. Sí, ahí hay un debate forí también que se está dando por estos días, que es, tenemos imágenes de la gira que está haciendo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que lo van recibiendo distintos líderes de Estado. Uno de los líderes es el español y también hoy teníamos una crónica de nuestra corresponsal Luisa Corradini que decía que en Francia esperan el desgobierno argentino. ¿Cómo es llegar, usted que ha vivido desde el otro lado, llegar a una gira y que te esperen de esa manera en un país como puede ser Francia? Creo que estamos haciendo una lectura de nuestra política interna en el exterior. El presidente pasó por Portugal y la lectura que hemos hecho acá del paso por Portugal es cómo Portugal manejó su gran deuda externa, particularmente en el periodo entre el 2011 y el 2015. Y la verdad que Portugal hizo un ajuste que lo hizo con el anterior gobierno al que está ahora en el poder, que tuvieron que recortar el déficit, que era del 11% al 4%, quitaron más del 30% de los salarios del sector público, hicieron un ajuste del gasto público, pararon todo el sistema de obra pública, o sea, hicieron de alguna manera lo que acá es muy criticado para poder llevar adelante un poco de ordenamiento, como Lucas llamaba recién, de la macro. Sin embargo, acá lo hemos presentado como que Portugal hizo algo innovador en materia de su diálogo con el Fondo Monetario y con el Fondo Europeo que se había creado para la reconstrucción después de la crisis del 2008-2009. Esta llegada, digamos, pasemos por España, donde en España recién mostrábamos un poco las frases que dijo Pedro Sánchez respecto a la vacunación, pero la frase anterior fue, atención, con las restricciones, nada está por encima de la Constitución española. Y por lo tanto, nada puede oponerse a lo que establece la Constitución española. Y acá casualmente queremos generar una ley que va a alterar, de algún modo, los principios constitucionales que le dan autonomía a nuestras provincias, al federalismo. En Francia, obviamente, hacen la lectura de lo que ven de las noticias que provienen de Argentina y de esta discusión de quién lleva el poder y quién toma las decisiones. Quería volver un segundo a España. Usted hablaba lo que dijeron del lado del gobierno español. Ahí también hubo una frase, me parece interesante, de Felipe Solá, me interesaría su análisis diplomático. Él habló de que en España, en entrevistas que dio a distintos medios, de que España no es la España de hace un año, que la derrota en Madrid fue durísima y que además se rompió la coalición. Pedro Sánchez debe estar más preocupado. ¿Qué significa en un país amigo, por decirlo de algún modo, una declaración semejante? A ver, son frases ya que creo que el mundo o los países que tienen vínculo todavía con Argentina esperan. Porque nunca ni el jefe de Estado ni el canciller van para marcar errores, problemas, disensos que tienen en el país que visitan. No es el rol que cabe, el rol de un diplomático, del canciller en particular, es tratar de tender los puentes, ver qué es lo que hay de coincidencia. Ir a marcarle a Pedro Sánchez que su gobierno está frágil, deteriorado, que hay un elemento nuevo que es la elección de Madrid, es poco sensato, sobre todo de países como España que tienen una relativa voz de mayor peso en la comunidad europea. En el caso de Portugal dicen nos apoyó con el Fondo Monetario. Bueno, valiosísimo, se agradece y yo personalmente que tengo un profundo afecto por Portugal lo agradezco, pero son otros los que tienen que apoyarnos porque el papel en el Fondo Monetario
lo tienen actores como básicamente Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Francia. Estos son los que tenemos que... Y ellos todos están atentos para no cambiar las reglas de juego. Jorí, muchas gracias por haber venido. Lucas, también muchas gracias por acompañarnos.